Ahí está grabando. Bueno, pues miren, lo que vimos la semana pasada fueron todos estos dibujos, eh, déjenme, es que les sigo dando entrada aquí a las personas que siguen llegando. Todas estas páginas fueron lo que vimos la semana pasada y hoy vamos a ver otras un poquito diferentes. Vimos cómo funciona el LIDAR, cómo genera un área para verificar la presencia de algo por ahí. Vimos LIDARes de 2 módulos. A ver, déjenme ver dónde ando. Sí, vamos bien. Déjenme nomás llegar a donde empieza lo de hoy. Jorge Fitz, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a ver. Aquí hasta aquí llegamos y de aquí vamos a empezar el día de hoy. Bueno, pues el LIDAR, como muchas cosas que sí fabrica, funciona mediante la tecnología HDDM. Es una tecnología, ahí está, es una tecnología de principio de medición de TOF, o sea, de tiempos de vuelo. O sea que el LIDAR, como otras muchas productos que sí hace, que son sensores, realmente lo que detecta o lo que mide realmente es tiempo. Es tiempo. Entonces es la tecnología HDDM basada en la que se basa el LIDAR para medir tiempo. Ahorita vamos a ver. Tienes sensores de haz luminoso tipo de X50, es otro dispositivo que lee tiempo. El sensor LIDAR TIM también detecta tiempo. Los escáneres láser clásicos utilizan un solo pulso de alta energía con evaluación multieco, como el LMS 500, digamos. Entonces, fíjense, lo que habíamos hablado del HDDM es que donde un escáner normal lanzaría un disparo, el LIDAR va a lanzar una serie de disparos. ¿Para qué? Para que se traslapen entre sí y sacar un promedio y evitar los errores de medición, que algún láser no hubiera salido, que algún láser no hubiera llegado por alguna situación, al estar todos unidos por medio de un promedio, entonces todos funcionan perfectamente bien y no tenemos errores. Entonces, miren, anteriormente el escáner láser viejito es este que aventaba un solo haz. Cada grado, miren, en cada grado un solo haz es lo que hacía. Pero este manda cada grado como 8 o 10. Aquí en la imagen se ve de 8 o 10, son muchos más. Pueden ser 42 o pueden ser 84. Entonces aquí estamos viendo que están lanzando muchos haces en un lapso de un grado. Y eso es lo que hace que el LIDAR sea más preciso. Nuestra tecnología HDDM, que acuérdense, promuévanla porque la tecnología HDDM no la tiene nadie más que nosotros. Nosotros tenemos la patente de esa tecnología y debemos pues de sacar ventaja de que esa tecnología es nuestra y que nomás nosotros la tenemos. Otra cosa que tiene el HDDM es que el valor de la medición se crea mediante múltiples mediciones. Por ejemplo, 84 mediciones para un grado. Lo que les decía, en un grado en vez de lanzar un haz, lanza 84 haces. Y estos haces pues se van traslapando uno sobre otro hasta que la figura que nos dan es una figura muy suave. Aquí es donde está el objeto separado del ruido, utilizando las estadísticas, o sea, utilizando los promedios.
El valor de medición se crea mediante múltiples mediciones, por ejemplo, 84 mediciones para 1 grado. Método estadístico utilizado para el muestreo de un bit. O sea, para sacar un bit usan muchos disparos, muchas ondas que se van sobreponiendo una sobre otra y al final nos queda algo como esto. Ahora, es importante saber cómo es la forma del punto del láser, o sea, eso también es importante, porque puede haber huellas de láser redondo o puede ser huellas de láser cuadrado. Ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de uno y de otro. Déjenme dejar entrar a esta persona. Ahí está. Debido al espejo giratorio, el punto láser también gira alrededor de su línea central. O sea que digamos que el haz láser, al chocar con el espejo y salir hacia la intemperie, vamos a llamarle, también va girando sobre su propio eje. Es algo que también sucede, también va girando sobre su propio eje. Por ejemplo, el punto láser redondo siempre va girando sobre su propio eje y siempre tiene el mismo traslape de los haces. O sea, si se traslapan, digamos, 84 haces en 1 grado, pues siempre van a ser 84 haces en ese grado. No va a haber cambios. Entonces va a quedar muy apretadito ahí, no va a tener problemas, no va a tener huecos, no va a tener fallos. Y entonces no influye esto en la detección. Tenemos también el punto láser rectangular, que en este caso la superposición de los haces hacen la función del ángulo. También tienen posibilidad de huecos, en este caso hay posibilidad de huecos. Y tienen gran influencia en la capacitación, en las capacidades de detección. O sea que son diferentes las capacidades de detección de un haz redondo que de un haz cuadrado. Miren, ahí está el haz redondo girando sobre su propio eje. Y el haz cuadrado que gira también, pero en un momento dado puede dejar algunos huecos, miren, como aquí. Puede dejar huecos y entonces eso tiene mucho que ver con la detección. Entonces, ¿cuál las debemos de utilizar? Pues el que mejor nos funcione para nuestra aplicación. Los dos son muy buenos, los dos son muy eficientes, pero el que nos sirva más para nuestra aplicación es el que vamos a poner. Ahora, es importante también tener en cuenta la forma de los objetos que vamos a detectar. Por ejemplo, un objeto plano más grande que el diámetro del haz. Pues este es un objeto plano, miren, sobresale de aquí, sobresale de acá, más grande más grande que el diámetro del haz. Nos da una reflexión completa desde una distancia y por lo tanto maneja un solo eco. ¿Por qué nos da una detección por qué dice aquí que nos da una reflexión completa? Porque al ser más grande el objeto que el haz, pues el objeto tiene la capacidad de regresar todos los haces que le mandó el lidar. Todos esos haces regresan, no se pierde ni uno. Un objeto blanco, redondo, más pequeño que el haz, miren lo que está. Acuérdense que este es blanco, redondo, más pequeño que el haz. Nos manda muy poca reflexión de regreso del objeto, o sea, la remisión del objeto es muy poca. Esto le llamamos un eco. Más reflexión de fondo es otro eco. ¿Cuál es la reflexión de fondo? Pues esta que está aquí, que regresa 2 haces en este caso, y en este caso regresa también, pues creo que nomás es uno. Entonces, este es el encargado de mandarnos todos los haces de regreso, pero va a mandar muy pocos haces porque es redondo. Entonces, básicamente, el único que regresaría sería este del centro, porque los demás se abren por ser redondo el objeto, se abren. Acuérdense la primera ley de la luz que nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de salida o ángulo de entrada igual al ángulo de salida. Entonces, como llega el haz aquí con un cierto ángulo, no tanto el haz
sino la superficie de la superficie redonda, pues entonces los haces se van para otro lado. Y aquí tenemos dos ecos, el eco que nos manda el objeto y el eco que nos manda el fondo. Luego después tenemos más pequeño que el haz, golpe de borde, pequeña reflexión del objeto. Un eco más un eco de fondo son dos ecos. En este caso estamos detectando un objeto más pequeño que el haz, miren, es como de medio tamaño del haz en esta parte de aquí. Entonces este objeto, aunque es plano, nos va a regresar muy buena cantidad de luz. Bueno, nos regresa bastante luz, funciona bien, se puede detectar. Y de todas maneras, acá en el fondo también nos regresa luz. Entonces nos regresa dos luces diferentes. Una que va, digamos, adelante, que es la del objeto, y una que va, digamos, que atrás, que es la del fondo. Entonces aquí tenemos dos ecos. El eco del objeto, estos, y el eco del fondo. ¿Cómo los vamos a distinguir? Porque estos van a llegar más rápido que estos. Porque estos, cuando ya llegaron estos aquí, estos tienen que seguir caminando de ida hasta tocar el fondo, y una vez que tocaron el fondo, rebotan, y ahí vienen de regreso. Pero para eso estos ya van pues, bastante avanzados. Entonces aquí tenemos dos ecos, eso es lo que le llamamos ecos. ¿Cuántos, digamos que sonidos detecta el lidar? Resolución, vamos a ver qué es la resolución. Resolución angular, tamaño del objeto, distancia al objeto. Fíjense, son tres cosas importantes. La resolución del lidar, el tamaño del objeto y la distancia del objeto. Tres cosas debemos tomar en consideración. Primero, los objetos pequeños tienen que estar bastante cerca del escáner. Aún no se ha detectado en el recuadro verde. ¿Por qué tienen que estar muy cerca del escáner? Pues porque el escáner emite los haces en forma de abanico. Entonces, entre más lejos esté el objeto del escáner, más abiertos están estos objetos en forma de abanico y menos posibilidades hay de detectarse. Entonces, entre más pequeño sea el objeto, más cerca del centro o más cerca del escáner, para que el escáner pueda tener oportunidad de detectarlo por lo menos con un haz completo. Los objetos pequeños tienen que estar bastante cerca del escáner. Aún no se ha detectado recuadro verde, reflejando al menos luz de un haz completo. Este está reflejando por lo menos luz de un haz completo. Si están más lejos, no está asegurado que siguen detectando, en este caso, un cuadro rojo. Este cuadro rojo no está detectando la mitad de este y un pedacito de este. Entonces, con esos dos, pues no podemos asegurar que haya un objeto ahí, no es una detección segura. Si está más cerca, como lo está el verde, pues entonces sí, por lo menos tenemos un haz completo, y por lo menos con ese haz sabemos que lo está detectando perfectamente bien. Para detectar objetos pequeños a gran distancia, se necesita resolución angular fina. ¿Qué es la resolución angular? Bueno, pues es muy fácil. La resolución angular es la distancia o el ángulo que hay entre un disparo y otro disparo. Entonces, para detectar objetos pequeños, es mejor detección angular fina. O sea que no haya mucha distancia entre unas y otras. Aviso. La resolución angular fina la resolución angular fina disminuye la frecuencia del escaneo. ¿Por qué? Porque si no es lo mismo lanzar desde aquí hasta acá, por decir un número cualquiera, 100 disparos, que lanzar desde aquí hasta acá 1000 disparos. ¿Cuál se va a tardar más? Pues el que va a lanzar 1000, porque tiene que lanzar mucho más disparos. Entonces, una resolución angular fina disminuye la frecuencia de escaneo. O sea, se vuelve más lento el lidar, por llamarlo de alguna manera. Algunos modos de operación de los lidares, por ejemplo, en alcance.
Es un modo de funcionamiento de los lidares. ¿Qué hacemos en ese caso? Medición de las posibilidades de los objetos en el campo de visión. O sea, necesitamos detectar dónde se encuentra el objeto en el campo de visión. Salida de puntos medidos. Esto es por medio de señales de que no son de transistor, que pueden ser posiblemente de salidas analógicas o salidas tipo IO-Link. Coordenadas polar, aquí nos dan, por ejemplo, dónde se encuentra el objeto, nos dan, acuérdense que las coordenadas polares nos dan una distancia y nos dan un ángulo. Entonces una salida puede ser por medio de coordenadas polares. Nos dice la distancia a la que se encuentra el objeto, nos dice el valor del eco. Acuérdense que podemos verificar hasta 5 ecos diferentes y el que tenga un valor más alto, pues es el que vamos a utilizar para hacer nuestro trabajo. Y tenemos también finalmente salida de datos sin procesar. Entonces, esta es una forma de usar un LIDAR. Por medio de él, simplemente el alcance, de qué tan lejos está un objeto de nuestro LIDAR. Otro puede ser detección, pero detección en un campo definido. Por ejemplo, detección en definición de campos predefinido o forma libre. Nosotros podemos detectar dónde se encuentra el objeto dentro de nuestro campo y eso es lo que queremos saber y eso es lo que nos da el escáner. El LIDAR, la detección ya sea dentro de un campo o en forma libre. Detección de objetos en los campos. Podemos detectar objetos en los campos, ya lo dijimos, y salida de conmutación para cada campo. En la salida de conmutación lo que nos está diciendo es que una vez que nosotros detectamos en el campo la presencia de un objeto, pues simplemente nos manda una salida de conmutación, o sea, de transistor, como cualquier sensor, vamos a decir. Otra cosa que podemos utilizar nuestro escáner es para el seguimiento de objetos, datos de objetos preprocesados, salida de un objeto dinámico, un objeto que se mueve. Pues no podemos dar el parámetro, podemos, por ejemplo, la posición, el tamaño, la dirección, la velocidad por medio de un LIDAR, teniendo en cuenta los datos de EgoMotion, salida de datos o salida de datos de objetos. A ver, ¿alguien quiere mandar unos comentarios? Adelante. Nos mandaron por... Bueno, a la salida, si hay datos en el chat, los vemos a la salida, por favor. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la otra forma que podemos utilizar un escáner para navegación? Datos de objetos preprocesados. Navegación AGB según datos de reflector o contorno espacial. La salida de datos sin procesar o cálculo de la posición absoluta. Miren, en este caso lo que se hace es que el LIDAR se monta en un vehículo autoguiado y por donde va pasando el escáner ponemos, por ejemplo, retroreflectores. Esto que ven ustedes aquí, este es un retroreflector. El escáner láser los detecta a ustedes y entonces ya sabe en qué lugar se ubica. Más adelante va a encontrar otros 3 retroreflectores, pero obviamente en diferentes posiciones. Y así el LIDAR se va dando cuenta dónde se halla, dónde se encuentra. Errores. El LIDAR, como cualquier dispositivo, pues tiene sus errores normales. Puede tener un error sistemático, que es un error del sistema, del hardware, dependiente del principio de medición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que a la hora de construir el dispositivo se dejaron ciertas tolerancias que no se ajustaron bien, se pusieron ciertas desviaciones de objetivos que no se pusieron bien, no se hicieron correctamente. También podemos tener nosotros errores por efecto de la temperatura.
Por ejemplo, el MS100 tiene un error sistemático de más o menos 30 milímetros. Más o menos 30 milímetros. No se puede eliminar por completo, pero sus influencias se pueden minimizar. O sea, la ventaja de que sepamos de cuánto es el error, eso nos da oportunidad de minimizar ese mismo error. Tenemos otro error estadístico. Ya vimos que todo lo hacen promedio de promedios, que son las estadísticas, y ahí puede haber errores. Error de valores de medición debidos a la distribución normal. Estadísticas también. Desviaciones al medir el mismo punto varias veces. Muchas veces nosotros pensamos que si medimos sobre el mismo punto varias veces, siempre nos va a dar el mismo valor. Y sin embargo, no es así. Algunas veces falla, algunas veces cambia. Entonces, pues esa es otra causa por las cuales podemos tener desviaciones al medir el mismo punto varias veces. Por ejemplo, el LMS100 tiene un error estadístico de más o menos 12 milímetros y se puede minimizar promediando. Y hemos visto que promediando se puede minimizar. Otro tipo de errores, uniformidad en el campo de escaneo. Vean ustedes, el LIDAR en este caso está perfectamente bien instalado. Está el campo de visión del LIDAR está perfectamente al centro, digamos, de estos dos áreas rojas y los dos están perfectamente bien. Sin embargo, puede haber errores, hay veces que se pone el LIDAR desalineado. Por ejemplo, si ustedes se fijan, este estaba en la parte de hasta abajo, este está en la parte de hasta arriba. Entonces, eso nos marca un error. ¿Por qué? Porque el LIDAR se instaló mal. Finalmente, tenemos otro ejemplo de error, que es cuando estos dos objetos forman, digamos, algo así como una especie de flecha. Fíjense cómo los dos están hasta abajo. Aquí por lo menos tenemos uno abajo y uno arriba, pero aquí tenemos los dos hasta abajo. Entonces tiene un error de cono, posición del espejo de razón. Entonces esos son los errores que podemos tener. Y aparte de eso tenemos otras circunstancias, fíjense. La resolución, la repetibilidad y la precisión están conectados entre sí. Sin embargo, no son lo mismo. Les comento esto que no son lo mismo porque muchas veces las personas en las plantas o incluso nosotros mismos hablamos de estos tres valores, resolución, repetibilidad y precisión, y hablamos de ellos como si fueran lo mismo, como si fueran intercambiables uno por otro, y no es así. Cada uno mide distintas dimensiones. Por ejemplo, vamos a empezar aquí con este, y vemos que la resolución es, en este caso, uno de los aros negros, lo sigue uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, y todos miden lo mismo. Entonces la resolución es en cuántas partes estoy dividiendo yo una dimensión que va desde aquí hasta el centro. Eso es en cuántas partes estoy dividiendo una distancia grande o cuál es el mínimo valor que puede mi dispositivo detectar antes de que nos marque algún error, algún problema. Entonces, lo primero que nosotros debemos detectar es la resolución, checar qué resolución necesitamos, qué vamos a medir. Por ejemplo, si vamos a medir milímetros o micrones, pues necesitamos un sensor que nos dé esa capacidad de medir micrones. No nos alcanza con un sensor que mida metros, por ejemplo. Otra dimensión que debemos considerar es la repetibilidad. La repetibilidad o precisión es que todas nuestras mediciones, digamos que tengan un cierto error, pero a pesar de ese cierto error, todas caigan en un área pequeña donde mismo. O sea, tenemos mucha repetibilidad porque todos nuestros disparos caen prácticamente en el mismo lugar. Si ustedes se fijan, el centro está aquí, no le dimos ninguno al centro y le dimos aquí a todos estos y esta es la repetibilidad.
Entonces la repetibilidad pues es recomendable en ciertas ocasiones. Ahorita vamos a ver por qué. Y finalmente tenemos la exactitud. Finalmente tenemos la exactitud. Que la exactitud lo que hace es que nos mide la distancia entre el valor real y el valor equivocado. Eso es lo que nos mide la exactitud. ¿De qué tamaño es la distancia entre el valor real y el valor medido? Y aquí tenemos otra gráfica que prácticamente es lo mismo que esta. Aquí, aquí vemos, por ejemplo, estos pequeños, ¿cómo les podemos llamar? Rectangulitos que hay aquí. Lo que nos están dando, aquí vamos a empezar. Aquí lo que nos están dando en el más, donde es más grande, es que las mediciones más repetitivas, la media, es esta. Entonces, esto es lo que tomamos como valor más real, porque la mayoría de los valores que tomamos están prácticamente aquí en la media. Y obviamente después hay otros valores que se van haciendo cada vez menos, hasta que llegamos a unos valores que fueron los únicos que cayeron en ese punto. Pero en la media, esa es la importante, encontramos la media. ¿Qué más viene aquí? La resolución. La resolución ya vemos que es igual para todos, pues todos miden la misma resolución. Bueno, está bien. Esa es la resolución. Luego después tenemos la repetibilidad. La repetibilidad significa que todos los valores caen dentro de esta área, de aquí a acá. Porque pudiera pasar que que cayera uno aquí, cayera otro acá, cayera otro acá, cayera otro. Entonces, este equipo es de buena calidad porque tiene buena repetibilidad. No, miren, aquí está el valor real. Aquí está un bias u offset, que es la desviación desde el valor real hasta la media. En este caso nosotros sabemos que la media es desde aquí hasta acá. Y es el valor real, perdón. Y si nosotros sabemos cuál es el valor real, tenemos la gran ventaja de que toda esta gráfica la podemos mover hacia acá. Vamos a suponer que esté desplazada 10 milímetros. Simplemente en nuestro PLC le ponemos más o menos 10 milímetros según se necesite. Y entonces ahora sí, toda esta imagen va a caber aquí y nuestra medición va a ser perfecta o muy cercana a lo perfecto. Y tenemos obviamente tolerancia negativa y tolerancia positiva. Entonces todo eso es parte de lo que debemos saber de los lidares para obtener una buena medición. Y bueno, pues finalmente vimos que teníamos lidares de una dimensión, que es el que manda un solo haz nada más y ya. Tenemos lidares de 2 dimensiones, que es el que manda una medición, pero cubre un área también. Está girando, tiene un espejo giratorio, cubre un área. Y finalmente tenemos lidares de 3 dimensiones que nos van a medir un volumen. Y este lo vamos a hacer por medio de diferentes valores o de diferentes rayos láser que son los que van a cubrir el, el valor de la altura de las. Fíjense, aquí tenemos un lidar y aquí vemos que va a tener cuatro diferentes eh, disparadores láser para poder medir la medición. Y tenemos, por ejemplo, el primero de más 5%, el segundo más 2.5%, el tercero 0%, 0, y el cuarto menos 2.5 grados, perdón, son grados. Y vamos a ver cómo lo hace. Módulos de torneado. Cada módulo se establece en diferentes ángulos verticales y las diferentes alturas son medidas. Lo que vamos a ver ahorita. Eso es lo que tiene por dentro el lidar. En vez de tener un solo disparador, ahora tiene 4. Ahí está. Tiene sus 4 disparadores, cada uno con su inclinación necesaria para que no estén pegando todos en el mismo lugar
y podamos generar un volumen. Esos lidars tienen un sistema que haces mover esos haces, los hace circular, los hace caminar en forma pues de círculo, vamos a decir, y ahí es como van llenando la altura. Miren, aquí ya pasó el amarillo, ya pasó el verde, ya pasó el rojo y ahorita estamos en el azul. Y así, del otro lado del lidar, tenemos exactamente la misma situación, utilizando espejos también. Entonces ya tenemos dos puntos donde nosotros podemos manejar nuestros lidares y donde los podemos abrir para que detecten un área. Miren, aquí tenemos un área y es el principio de 4 capas. 2 elementos emisores para enviar la luz y un espejo giratorio perpendicular al eje de rotación. Fíjense cómo lo hace este caso. Ahí está cubriendo un área con 2 emisores y 4 receptores. Y se quedan 4 capas. Hay otro principio que es el principio de medición de 4 capas, 2 elementos emisores para enviar la luz, 4 elementos receptores dedicados a un cierto ángulo de visión para medir a diferentes campos de visión verticales. El espejo giratorio perpendicular al eje de rotación, o sea, el espejo está perpendicular al eje de rotación de los haces, al mismo campo de visión vertical en el espejo delantero y trasero. Aquí como hay 2 espejos, un delantero y un trasero, pues podemos cubrir perfectamente bien las 2 áreas. Y ahí tenemos uno de los emisores, otro emisor, y con eso tenemos chance de tener 4 receptores. En este caso tenemos un receptor amarillo para la capa 1, un receptor verde para la capa 2, un receptor azul para la capa 3 y un receptor rojo para la capa 4. Y miren, ahí están lanzando los 4 haces y los espejos se mueven. Miren, están hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y eso hace que nos cree 8 láseres. En vez de 4 tenemos 8 láseres, porque el espejo se está moviendo. Entonces eso es pues nos hace tener el doble de capacidad del lidar para medir un área grande. Y por último, el lidar pues tiene la capacidad de detectar 5 ecos diferentes. ¿Qué es esto de 5 ecos diferentes? Pues quiere decir que puede detectar 5 regresos de luz. Eso es a lo que llamamos ecos, 5 regresos de luz. Y esos regresos de luz le vamos a hacer caso nosotros únicamente al más cercano al reflejo a la emisión de luz, al tamaño de la emisión de luz, al más cercano le vamos a hacer caso. Y a los otros no. ¿Por qué no? Porque puede ser un vidrio lo que estamos detectando, puede ser una masa ¿qué será? Una nube, algo así por el estilo, puede ser lluvia o puede ser incluso nieve. Pero el que regresa el haz más potente, el que regresa el haz más sólido, porque está hecho de una sustancia más sólida, más eficiente para regresar la luz, pues es el objeto mismo que estamos buscando. Entonces, lo que hacemos es la evaluación de más de un eco por cada pulso láser emitido. Se evalúa más de un eco, como digo, hasta 5, pero el eco más eficiente va a ser el más alto, el más grande, el más potente, es el que vamos a tomar como válido. Los otros no, porque los otros son objetos perturbadores. Pueden ser ventanas, obviamente vidrios, gotas de lluvia, vapor, niebla, nieve, algún tipo de láminas que permiten pasar la luz, cercas,
bordes de los objetos, algún borde de algún objeto que está por ahí metido, planos, arbustos, hierba, etcétera, y objeto de destino real, que viene siendo el objeto que realmente estamos buscando, es el que nos va a regresar el eco más grande, más fuerte, más sólido. Y finalmente, filtrando los no deseados, los ecos no deseados, la detección de objetos se optimiza significativamente. Entonces, todo esto, señores, se logra en muy buena medida por el HDDM. Les repito, ofrezcan este producto. Nadie tiene HDDM, solo nosotros tenemos la patente. No sé cuánto dura la patente, pero nomás nosotros lo tenemos. Y bueno, por hacer todo, déjenme ver si tenemos algún mensaje. A ver si tenemos algún mensaje en el chat. Ahí está. Dice, buen día, buen día. Sí, sí se ve bien. Bueno, creo que no. Alguien pedía permiso por ahí de hacer un comentario. Adelante, si lo tiene, adelante. Bueno, Buenos días, José. sí, buenos días. ¿Tienes Yo algún? tenía una consulta con relación a la tecnología de 5eco, porque en parte de la información que se otorga en este tipo de equipos no hay una explicación tan clara de cómo funcionaría el tema de los 5 ecos. Esto Ujú. porque una de las familias de los sensores LIDAR es el Bullscam. Sí, Entonces, en algún momento el cliente me hizo la consulta, o sea, ¿qué tanto le afectaría la neblina? Eh, Porque sobre la banda en la cual se pretendía ofertar el equipo, pues sí se generaba neblina. Esto es para la parte sí, de molienda de piedras y cosas relacionadas. Entonces, sí, sí. sí me gustaría si podrías profundizar un poco en ese tema. Mira, realmente no hay mucho que hablar al respecto. Realmente lo único de lo que se trata es de que qué tanta luz te regresa esa nube de polvo. Ahora, para saber qué tanta luz te regresa, pues necesitamos hacer pruebas. No tenemos unas tablas, no tenemos una manera de medirlo, más que simplemente probándolo. No hay de otra. Si nosotros hemos hecho pruebas ya de lidares de ese tipo precisamente en cementeras y efectivamente se genera mucha nube, se genera mucho polvo, se genera muchos problemas muchas veces por ese tipo de interferencias, pero para evitar eso, el LIDAR no hace caso a la nube de polvo, no le hace caso a la nube de polvo. ¿Por qué? Porque lo que nos regresa es muy poca luz. En cambio, a lo que sí hace caso es al eco más potente que le llega. El eco más potente, pues es seguramente del objeto sólido. Pero definitivamente sí necesita hacer pruebas porque realmente aquí está, mira, de hecho aquí está una nube, mira. Esto podría ser una nube, aquí nos dice que es de niebla, fog, pero lo único que te resta por hacer ahí es hacer pruebas. No, no tenemos valores, no tenemos números, no sé qué tipo de polvo es el que estás comentando. Entonces, haz pruebas, te va a funcionar bien. En Haz ese caso pruebas. no son partículas de polvo, sino es neblina como tal, de que se genera en las entradas de los ciclones, de la parte. Ah, ok, entiendo. Pues disculpa, pero lo único que necesitas es hacer pruebas, no hay más. No se puede porque no sabemos de qué, porque no hay una manera de medir eso, digamos. No puedes tú medir una niebla de 5 o una niebla de 10, por ejemplo, no se puede, no se puede. Lo que sí podemos hacer y que es una respuesta sólida es ver que nuestro
más potente que la lluvia, que la niebla, que el vidrio, etcétera. Pero haz pruebas para que quedes conforme tú y quede conforme tu cliente. Lo mejor es hacer pruebas, no hay de otra. Ok, muchas Bueno, gracias. no, hombre, pues de nada, gracias a ti. Bueno, señores, pues ya nos pasamos de las 9. Muchas gracias. Espero que les haya quedado claro esto. Voy a subir todos estos a una página, ya voy a empezar a subirlos. Y yo creo que en la siguiente semana les doy la dirección de la página. Bueno, señores, pues muchas gracias. Nos vemos y hasta luego. Que la pasen muy bien. Y nos vemos aquí la semana entrante. Gracias. Gracias, Humberto Quesada. Gracias a todos. Lizeth Flores, Nayeli Sánchez, gracias. Ricardo Ayala, muchas gracias. Muchas Manuel gracias, Zul, Humberto. gracias. Lisbeth, ¿qué pasó, doctor? Lisbeth Flores, Octavio Velasco, gracias. Luis Vitrón, Manuel Zul, gracias. Cuídense, pórtense bien, no hagan nada que yo no haría. Y si hacen algo que yo no haría, me avisan para. Muchas gracias, José. Buen día. Gracias, buen día, cuídense. Esta presentación la van a compartir, ¿verdad? Buen día. Sí, sí, la voy a poner en un lugar. Sí, Ok. buenos días. Sí, la voy a poner en un lugar y yo creo que la semana entrante les paso el dato para que ya puedan ustedes hacer uso de este material. Bueno, gracias y hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Ay.